Les voy a invitar allí a que abran su Biblia, en Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios 2, capítulo 1. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros pecados, en vuestros, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El título de la prédica del día de hoy es una lucha constante. Una lucha constante de la cual libramos, ¿sí?, todos nosotros los que somos hijos de Dios. Todo hijo de Dios, va a librar una lucha, ¿sí?, constante y cada día. Aquí el apóstol Pablo, nos habla en Efesios y él nos dice que Dios, Jesucristo, nos ha dado vida cuando estábamos muertos, ¿sí?, cada uno en nuestros delitos y en nuestros pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice, ¿verdad? Y luego dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y si quieren subrayar eso así, ¿verdad?, en su Biblia, subrayenlo. El espíritu que ahora mora y opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y allí pueden subrayar también, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira. El pasaje que tenemos por delante, mis hermanos, nos habla de la condición de toda persona que no conoce de Dios. Y cada uno de nosotros estábamos en esa condición antes, ¿sí? Sin embargo, cuando llegamos a los pies del Señor, esta condición no se termina. ¿Cuál condición? Bueno, la condición que acabo de decirles. Cada uno de nosotros vivíamos conforme a la corriente de este mundo. La pregunta es, ¿seguimos luchando con la corriente de este mundo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la corriente del mundo nos quiere arrastrar lejos de Dios? Luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este? Satanás. ¿Será que acaso nosotros ya no luchamos, verdad, en contra de lo que Satanás quiere hacernos cada día? Sabemos que como hijos de Dios, ¿verdad?, pertenecemos a Dios. Hemos sido libres. Sin embargo, ¿sí?, lo que dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, que habla Satanás, ¿sí?, siempre está queriendo, ¿verdad?, desviarnos a cada uno de nosotros con pensamientos, con tentaciones. ¿Para qué? Para que pequemos y caigamos, ¿verdad?, de la gracia, por decirlo de alguna manera, de Dios. Sabemos que Satanás está vencido, más sin embargo, ¿verdad?, él quiere llevar a una vida miserable a cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Esa es la guerra que tiene continuo con cada uno de nosotros. Entonces, lo que aquí en Efesios nos dice es que cada uno de nosotros seguimos luchando con la corriente de este mundo, seguimos luchando contra el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, pero también seguimos luchando con los deseos de nuestra carne. Vaya que tenemos lucha, ¿verdad? Y eso sucede todos los días de nuestra vida. A veces hay cristianos, ¿verdad?, que dicen, bueno, ¿por qué si yo soy cristiano, ¿sí?, sigo con estos pensamientos y sigo, ¿verdad?, luchando con esto en mi vida? Bueno, porque esa lucha no se va a terminar jamás hasta que nosotros muéramos, ¿verdad? Es una lucha constante de todos los días. ¿Quién no lucha con su carne todos los días? Con los deseos de su carne, con sus pasiones. Todos los días luchamos. Sabemos lo que tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios, pero hay una lucha en nuestro interior, hay una lucha en nuestro ser, ¿verdad?, que muchas veces se quiere oponer a lo que Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos que orar? Mas, sin embargo, ¿qué dice nuestra carne? No ores, ¿verdad? Quédate mejor descansando un ratito más porque estamos
cansado. Y es una lucha, ¿verdad? Pues llevar a nuestra carne otra vez a que pues, se ponga en sujeción. Por eso cuando llegamos a los pies del Señor, seguimos luchando contra estas tendencias, ¿sí?, en nuestras vidas. Debemos de tener algo claro. Cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿sí?, tenemos la seguridad y la certeza de la salvación. Y esto, ¿verdad?, debe de estar impreso en nuestros corazones, porque dice su palabra que nada nos puede arrebatar de su mano. ¿Sí? Porque muchos dicen, bueno, entonces, si yo fallo, pierdo mi salvación. No, la salvación es por gracia de Dios, lo hemos visto, ¿verdad? Y es una seguridad. ¿Cuál es la seguridad que tenemos nosotros los cristianos? Es el Espíritu de Dios en nosotros. Esas son las arras, dice, ¿sí?, la palabra de Dios. Entonces, sí, pertenecemos al Señor, pero muchas veces, ¿verdad?, podemos llegar a vivir vidas de las cuales, ¿verdad?, son miserables delante de Dios. Y no podemos realmente vivir en esa libertad, ¿verdad?, que Dios nos ha dado justamente por toda la influencia que hay a nuestro alrededor. Y además, nosotros mismos. El pasaje de hoy nos habla de la lucha constante que todos los cristianos libramos. Y es una verdadera lucha espiritual, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, vamos a hacer lucha espiritual. Bueno, la lucha espiritual es todos los días, mis hermanos, ¿sí? Y no es que vamos a estar atando al diablo ni nada de eso, no. La lucha espiritual que nosotros tenemos es cada día con la carne, ¿sí?, con la corriente de este mundo y con lo que Satanás muchas veces pone en nuestro pensamiento. La guerra más grande que tenemos nosotros como hijos de Dios es en nuestra mente. Y ahora lo vamos a ver. Por eso la palabra de Dios nos deja y nos enseña claramente a cada uno de nosotros de qué manera nosotros debemos de vivir. Por eso la palabra de Dios nos dice que la guerra que tenemos nosotros es con la corriente del mundo, los deseos de la carne y el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Si como hijos de Dios permitimos ser gobernados por uno de estos, como les digo, vamos a vivir una vida miserable. Y por eso debemos de llevar, ¿verdad?, cautivo todo nuestro ser, ¿sí?, a los pies de Cristo. Todo pensamiento, toda voluntad. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Si hay alguien que quiere seguirme, ¿qué debe de hacer? Tomar su cruz, negarse a sí mismo, todos los días. Todos los días. Aquí nos habla, ¿verdad?, claramente, el Señor Jesucristo nos hablaba claramente y nos decía, pues, si ustedes verdaderamente quieren seguirme, pues va a haber una lucha constante. Va a haber una guerra espiritual, un conflicto, ¿entre qué? Entre el mundo, entre tu carne, entre tus deseos. ¿Por qué? Porque los deseos nuestros como hombres muchas veces se oponen a la voluntad de Dios y debemos de llevarlos cautivos, como dice la palabra. El mundo, pues, ni que hablar, ¿verdad? Toda la corriente que el mundo, ¿verdad?, va formando, que nos quiere arrastrar a cada uno de nosotros y decirnos, no, pero esos pensamientos son pensamientos viejos. Esa manera de vida, pues eso de vivir en santidad, ¿qué es eso? Eso es muy antiguo. El Señor dice, no. Y es una lucha, ¿verdad? ¿Acaso jóvenes ustedes no tienen luchas con sus compañeros de trabajo, con aquellos que estudian, ¿verdad? Y se ríen. Y es una lucha, ¿verdad?, de permanecer firmes. Dentro de nuestro hogar, a veces con un marido, un esposo, una esposa inconversa, es algo que tenemos que estar luchando. Es la guerra espiritual que tenemos. Miren, 1 de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2:15, dice la palabra de Dios así. Y nos da, ¿verdad?, un consejo muy importante que debemos de poner en nuestra vida como hijos de Dios. Y es una advertencia que debemos de ponerlo en práctica. Si lo tiene, Primera de Juan 2:15. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí, ¿verdad?, el apóstol, Juan, ¿sí?,
nos dice y nos habla claramente de la importancia de no amar al mundo. ¿Qué quiere decir esto de amar al mundo? Bueno, amar al mundo es amar toda la corriente que el mundo, ¿verdad? Como les decía, nos quiere arrastrar, los pensamientos, las maneras de actuar, de hacer, ¿sí? De proceder del mundo. Y la palabra de Dios nos dice, miren, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y tristemente, ¿verdad? Hay cristianos, hay hombres, mujeres, que son cristianos, mas sin embargo tienen el corazón ¿en qué? En las cosas de este mundo. Y por eso nosotros debemos verdaderamente, ¿verdad?, buscar cada día hacer la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Bueno, negándonos a nosotros mismos y negando, ¿verdad?, o entendiendo lo pasajero que es todo lo que hay en esta tierra. Y díganme si eso no es una guerra espiritual. El negarnos a nosotros mismos, a los deseos que muchas veces son deseos mundanos, de los cuales debemos de reprimir en nuestra vida. Amar lo mundano nos lleva a graves consecuencias, escuchen bien. Y es una guerra espiritual rechazada. Díganme si no somos tentados cada día, ¿verdad? Y se nos presenta allí, ¿verdad?, pues el carro del año. Y decimos, ay, ¿cómo me gustaría tener ese carro? Pero para tener ese carro tengo que trabajar más, ¿verdad? Mi carne quiere ese carro. La solución, trabajo más, pero empiezo a perder comunión con Dios. Y es una guerra espiritual de la cual vivimos todos los días. De la cual yo debo de entender de que, bueno, esto realmente, tener el carro del año, pues, va a pasar. Mas, sin embargo, el hacer la voluntad de Dios, ¿qué es? Para siempre. Es eterno. Pero necesitamos cada día, ¿verdad?, de entender y tener la mente de Cristo, tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones, para que cuando vengan esas tentaciones a nuestras vidas, ¿sí?, podamos decir, no, esto no me conviene. Pero es una lucha constante. Prendemos la televisión y la televisión, ¿verdad?, nos bombardea con cosas nuevas todo el tiempo. El nuevo celular, la nueva casa, la nueva ropa, etc. Tantas cosas. Y necesitamos nosotros, ¿verdad?, mirar a través de los ojos de Dios y lo que realmente a nosotros nos conviene. Por eso debemos de entender que amar las cosas del mundo nos puede traer graves consecuencias en nuestras vidas. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios han comenzado caminando bien, pero los afanes de este mundo no han apartado? Nos han apartado y no han podido cumplir con las demandas de Dios. Vamos a ver que Dios demanda de nosotros, demanda tener una comunión con nosotros, demanda que oremos, que estudiemos la palabra, demanda. Pero muchas veces, ¿verdad?, pues todo esto nos abruma y nos hace quitar nuestros ojos de Dios y empezamos a mirar y hacer las cosas conforme a lo que el mundo, ¿verdad?, nos quiere dar. Ese mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero que hace lo que a Dios le agrada y vivirá para siempre. Tremendo, ¿verdad? Por eso es la lucha que libramos cada día de nosotros como hijos de Dios. Es una lucha constante en la cual, ¿verdad?, debemos de tener nuestros ojos posados en Él, porque es muy fácil, ¿sí?, ser desviados, ser tentados, ir conforme a la corriente de este mundo. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que no tengamos anhelos, ¿sí?, y es importante también, ¿verdad?, tener un balance en nuestra vida. Hay cosas, ¿verdad?, que no tienen nada en sí de malo, ¿verdad? Si podemos acceder a un carro nuevo y estar conforme a tus posibilidades y sigues, ¿verdad?, sirviendo a Dios y buscando a Dios, gloria a Dios. Pero si lo que empezamos a anhelar nos empieza a quitar, ¿verdad?, del tiempo, nos empieza a desviar nuestra atención conforme a lo que Dios quiere, es allí debemos de tener cuidado. Y es allí donde debemos empezar a mirar nuestra carne, y es allí donde empezamos, ¿verdad?, a tener esa guerra espiritual en nosotros. Entonces la guerra, ¿verdad?, es en nuestra carne.
en nuestros deseos, en nuestras pasiones, el cual queremos satisfacer. Por eso esa es la verdadera guerra espiritual que tiene todo hijo de Dios. ¿Verdad? Pero a veces decimos, bueno, la guerra espiritual es atar al diablo y hacer todas esas cosas. No, la guerra espiritual está dentro de nosotros, es cada día, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros deseos. Hacer la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 18. Juan, capítulo 15, versículo 18, dice: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. A veces como cristianos, ¿sí?, no queremos nosotros, ¿verdad?, ser rechazados por nadie, ¿verdad? Queremos caerle bien a todo el mundo. De hecho, tristemente, ¿verdad?, hay muchos predicadores, ¿verdad?, que predican para hacer sentir bien a toda la gente, ¿verdad? Y lo podemos ver por la televisión, ¿verdad? Pero vemos que lo que predican, ¿sí?, es lo que hace sentir bien a la gente. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios nos va a confrontar. Y aquellas personas, ¿verdad?, que están en el mundo, ¿sí?, que no han sido renovados, que no conocen de Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Ay, qué bueno que me predicaron el Evangelio. ¿A cuánto les ha pasado a ustedes eso? Ay, gracias por predicarme el Evangelio y por decirme que soy un pecador. No. Dile a alguien, eres un mentiroso. Dile a alguien que lo que estás haciendo engañando a tu esposa no es correcto. A ver qué te dice. A ver qué te dice. Por eso aquí Juan nos dice claramente, el mundo nos aborrece. ¿Qué quiere decir el mundo? El sistema de este mundo, las personas que constituyen este mundo, cuyos valores y creencias están lejos de Dios. Por eso choca tanto el Evangelio y por eso se nos hace tan difícil predicarlo. Pero debemos de predicarlo igual. Por eso dice aquí, ¿verdad, Juan? Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Miren, le dice Jesucristo, nos dice, miren, si a ustedes los están aborreciendo, si a ustedes los odian, si a ustedes, ¿verdad?, le caen desagradable a mucha gente, no se preocupen. Yo ya he pasado por esto, dice. Ya he pasado, ya sé lo que ustedes están pasando, yo lo sé. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Y luego dice, si ustedes fueran del mundo, si ustedes pensaran como el mundo, si ustedes vivieran como el mundo los amaría. Pero porque no soy del mundo, el mundo los aborrece. Y díganme si eso, mis hermanos, no choca con nosotros y no es una lucha espiritual. Cuando somos rechazados por nuestros amigos, cuando somos rechazados por nuestra familia, ¿no es una lucha espiritual de permanecer firmes en la fe? Es decir, bueno, pero yo no hice nada más le estoy compartiendo algo que es bueno, pero se enojan conmigo y no quieren hablar. No, hablamos de cualquier cosa menos de la Biblia. Ya no me vengas más con la Biblia, yo no quiero saber más nada de eso. ¿Han escuchado eso? ¿Les ha pasado? No, hablamos de lo que quieras, pero menos de la palabra de Dios. A mí no me venga con eso de la religión, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando sucede con alguien que amamos? ¿Niego mi fe para quedar bien con él? Es una guerra espiritual que tenemos. Es una guerra en la cual, ¿verdad?, la palabra de Dios nos llama a estar firmes en nuestras creencias, en nuestras convicciones. Y lo podemos ver a lo largo de todos los hombres de Dios, ¿verdad?, todos los mártires, de la manera que murieron. Esos eran hombres que realmente estaban comprometidos y no les importaba si le cortaban la cabeza, si lo partían al medio. Los aserraban, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenían su convicción. Pero el mundo los aborrecía, como aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo, como lo va a pasar con cada uno de nosotros. Pero por eso, ¿verdad?, debemos de estar firmes. Dice Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bienaventurados seréis
cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Wow. Bienaventurados seréis. Esto de bienaventurados quiere decir, pues estén gozosos, estén contentos. ¿Cuándo? Cuando las personas los aborrezcan, cuando las personas lo vituperen, cuando le insulten, cuando le reprochen, cuando le echen en cara. A ver tú que te crees tan santo, ¿verdad? ¿Nos dicen eso? A ver tú que eres tan santo y que vas todos los domingos a la iglesia. Cuando realmente, ¿verdad? Pues seguimos siendo hombres. Pero todos los otros están sobre quiénes? Sobre nosotros. Y están buscando lo más mínimo, ¿para qué? Para caernos arriba. Y es una lucha espiritual que tenemos. Díganme si no. Decimos que somos cristianos y todos los ojos están sobre nosotros. No importa aquel, ¿verdad?, que está allí, que es mentiroso y tranza y todo. No. Sobre el cristiano. Cuento una historia de un pastor. Me dio muchas gracias cuando lo escuché. Que ese pastor estaba trabajando en su casa, ¿verdad? Y estaba haciendo un trabajo así en su casa, ¿verdad?, de carpintería. Y dice que al lado de él, ¿verdad?, estaba la casa del vecino y había un niño. Y ese niño dice que fue y se sentó. Y dice que miraba cómo ese pastor iba trabajando y iba obrando. Entonces en un momento el pastor le agarró y le preguntó: ¿quieres aprender de carpintería?, le dijo. Y el niño le dijo: no. ¿Qué es lo que estás mirando?, dijo. Yo quiero ver qué es lo que hace y qué es lo que dice un pastor cuando se pega con el martillo en el dedo. Es así. La atención está puesta en nosotros y necesitamos nosotros entender. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurados seréis cuando los hombres les aborrezcan. Pero es una lucha continua. Es una lucha continua. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice así: queridos amigos, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 4, 12. Miren lo que Pedro nos dice. Dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las cuales están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, dice: alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Versículo 14 dice: así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de los que le llamen por el nombre de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Alégrense cuando los insulten. No, es que mis amigos ya me rechazan. No, es que mi familia no quiere saber nada conmigo. Alégrate. Aunque parezca una controversia, ¿verdad? Aunque parezca, ¿verdad?, que es falta de amor, no. Porque sabemos que estamos dando un testimonio, ¿sí?, delante de los hombres, fidedigno de la fe que tenemos. Y sigamos orando por esas personas para que Dios alumbre su entendimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no es una lucha espiritual cada día permanecer, de ver de que aquellas personas que amamos nos rechazan, aún dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Cuando hay uno convertido y el otro no, pues es una lucha constante. Y es difícil permanecer. Pedro nos dice: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas, entrometerse en asuntos ajenos. ¿Sí? Y esto es algo muy importante, mis hermanos, porque necesitamos tener, ¿verdad?, la sabiduría y el entendimiento claro. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás pone pensamientos en decir: mira, estás padeciendo por mentiroso. ¿Sí? Decimos: yo padezco, ¿verdad?, por el Señor. La gente, ¿verdad?, me dice que yo soy mentiroso.
Recuerdo en una ocasión, para darles un ejemplo más claro, recuerdo en una ocasión que había un muchacho, ¿verdad? Creo que se la conté una vez, que lo paró la policía y pues lo llevó preso, estaba manejando y lo llevó preso. ¿Por qué? Porque venía manejando borracho. Y él decía, esto Dios lo permitió para que yo pudiera predicar su palabra dentro de la cárcel. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué testimonio puede ser una persona así dentro de la cárcel? ¿Por qué estás preso? Ah, porque estaba manejando borracho. Pero te digo que Cristo te ama. ¿Verdad que es una controversia? ¿Verdad que no es lo que realmente Dios quiere? Por eso Pedro aquí nos dice, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Hay problemas en los cuales nosotros nos metemos por causa de nuestro pecado y de nuestras acciones. Pero la verdadera guerra espiritual es que cada uno de nosotros debemos de permanecer firmes en el Señor, aun cuando seguimos haciendo lo bueno y la gente nos rechaza y nos acusa. Miremos la vida de Jesucristo a todo lo largo. Lo acusaban en todo momento, ¿verdad? Sin embargo, no encontraron nada, pero fue acusado. ¿Y por qué fue crucificado? Dice que cuando él hablaba, ¿verdad?, rechinaban los dientes. ¿Por qué? Porque él los confrontaba y les decía, ustedes son hipócritas, víboras. Eran duras las palabras que le decía el Señor. Pero sin embargo, no había nada que le pudieran encontrar a él. Que así me debe de ser en nuestra vida. Entonces tenemos lucha, mis hermanos, cada día con la corriente de este mundo, de la cual necesitamos permanecer firmes. Esa es la verdadera lucha espiritual que tenemos como hijos de Dios. Es una lucha constante en la cual debemos estar alertas y atentos. También el versículo del día de hoy nos dice, allí en Efesios 2:3, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pensemos. Dice que cada uno de nosotros éramos gobernados por la carne y por nuestros pensamientos. Y créanme que hay muchos cristianos que siguen siendo gobernados por la carne y sus pensamientos, que muy lejos están de pensar como Dios quiere que piensen, de que muy lejos están sus deseos a lo que Dios quiere. Y es una lucha en la cual debemos de llevar nuestra carne cautiva, ¿sí?, a los pies de Cristo. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos dice así. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense en lo que nos dice aquí. Claramente dice, debemos de andar en el Espíritu. Todos sabemos, ¿verdad? Los hijos de Dios debemos de andar en el Espíritu. Y a veces, ¿verdad?, como que creemos que el andar espiritual, ¿verdad?, es como que andar sobre las nubes, ¿sí?, y que nada nos toca, ¿verdad? No. Aquí nos dice claramente, anden en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Guiados por el Espíritu. ¿Qué es lo que nos va a llevar a hacer el Espíritu de Dios cuando nosotros somos guiados por Él? La voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. No satisfagan los deseos que hay en su cuerpo. No satisfagan los deseos que hay en su corazón, sino que sean guiados por el Espíritu de Dios. ¿De qué manera? Por medio de su palabra, por medio de la oración, van a ser guiados. Somos guiados nosotros en el Espíritu cuando la palabra de Dios mora en nosotros. Y cuando vamos a tomar decisiones o cuando vamos a mirar cosas que no debemos de mirar, allí está el Espíritu recordándonos y diciéndonos, hey, no hagas eso. No reacciones de esta manera, no digas esas palabras porque no es conforme a un hijo de Dios. No hagas esas cosas, no trances ese trabajo. Haz las cosas bien, ¿por qué? Porque un hijo de Dios debe de glorificar a Dios con todo lo que hace. Entonces allí es cuando estamos siendo guiados por el Espíritu. Cuando vamos a decir una palabra que no debemos y el Espíritu nos dice, hey, no digas eso. Y si lo has dicho, pide perdón.
Reaccionaste de esta manera que no es la correcta, ve y pide perdón. Eso es ser guiado por el Espíritu. Por eso dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos ¿de qué? De la carne. Si estamos en una conversación y alguien me contesta mal, ¿cuál es la reacción de mi carne? Contestarle mal por lo general. Si estoy en mi carne, ¿verdad? Sin embargo, si somos guiados por el Espíritu, ¿qué hacemos? Pues con sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Pues seguimos hacia adelante. Por eso dice la palabra de Dios, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y luego nos dice ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Lo que tu carne anhela, lo que tu carne desea, lo que yo deseo, va en contra de lo que el Espíritu de Dios quiere. El ejemplo que les ponía hoy temprano, ¿verdad? La carne quiere quedarse acostadito, ¿verdad? Hasta tarde. Ese es el deseo de la carne. Vamos a quedarnos hoy tranquilos. Vamos a dormir, que es el único día que podemos dormir hasta tarde. Pero el Espíritu está clamando allí de que estemos en comunión con Dios, con el Padre. Por eso si nosotros somos guiados, ¿verdad? Por el Espíritu, vamos a hacer lo que el Espíritu nos guía a hacer. Y vamos a hacer lo que agrada a Dios. Pero díganme si no es una lucha constante. Saber hacer lo bueno. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Veo esta ley en mí, que sabiendo hacer lo bueno, me hallo haciendo, ¿verdad? Lo contrario. Y a todos nos pasa. Y esa es la guerra espiritual que tenemos todos los días. Por eso aquí nos dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto dice que se oponen. La carne me dice, quédate acostado, el Espíritu me dice, tienes que orar. Y allí está, ¿verdad? Hablando. Hay como un cargo de conciencia, ¿verdad? De nosotros. Ay, sé que me tengo que levantar a orar, pero qué linda que está la cama. ¿Verdad? Allí está. Y hay una lucha. Hay una lucha, ¿verdad? Mi cuerpo que quiere acostarse, el Espíritu que me llama y me dice, ora. Ahí estamos. ¿Qué hago? Si andamos conforme al Espíritu, vamos a hacer lo que el Espíritu nos dice. Y sometemos a nuestra carne. ¿Para qué? Para que nuestra carne no haga lo que quiera. Y así es en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Las debilidades que tenemos debemos de llevarlas a los pies del Señor y crucificar nuestra carne. Y esa es la guerra espiritual que tenemos. Por eso dice, andad en el Espíritu, que su comportamiento, que su forma de vivir sea conforme a lo que Dios quiere. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8:5. ¿Sí lo tienen? Dice así. Dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, ¿en contra de quién? En contra de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oh, wow. Esto quiere decir que si vivimos conforme a nuestros deseos, no podemos agradar a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Claramente que debemos andar conforme al Espíritu. Y por eso existe esa guerra y por eso muchas veces nos rechazan. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios debe de andar conforme guiado conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Pero cuando nosotros presentamos el Evangelio, ¿verdad? Aquellos que escuchan lo rechazan. ¿Por qué? Porque no se pueden someter a la ley de Dios a no ser que nazcan de nuevo y haya una transformación en su corazón. Dice Dios que Él ha quitado nuestro corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne para que andemos en sus caminos y en sus mandamientos. ¿De qué nos habla?
de una obediencia a su palabra, de una obediencia a su voluntad, pero debe de haber una transformación en el corazón para que verdaderamente nosotros aceptemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso aquí, ¿verdad? El Romano nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso cuando nosotros presentamos el Evangelio, ¿verdad? Pues muchos no lo entienden, no comprenden lo que me están diciendo. ¿Sí? Pero los que son del Espíritu, en las cosas espirituales piensan. Y luego dice, el ocuparse de la carne es muerte espiritual. ¿Sí? Y eso es lo que muchos hombres y mujeres, ¿verdad?, están viviendo. Están muertos espiritualmente y por eso no pueden, ¿sí?, entender la ley de Dios. Lo dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y luego dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu. ¿Y de qué manera hay que discernirla? Con el espíritu de Dios. Con el espíritu de Dios. Sin embargo, sigue existiendo la lucha en nuestras vidas en contra de nuestra carne. Por eso necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor. Miren, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice así, 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Y esta es la guerra que tenemos constante. Ahora bien, el mundo nos quiere seducir para alejarnos de Dios y para que no hagamos la voluntad de Dios, asimismo también nuestra carne. ¿Qué es lo que hace el mundo? Pues nos incita, ¿sí?, en nuestra carne a hacer lo opuesto de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que aquellas personas que no son guiadas por el Espíritu no pueden hacer la voluntad de Dios. Por eso necesitamos tomar la palabra de Dios, alimentarnos cada día en oración y buscar la voluntad de Dios. Pero esa guerra, ¿verdad?, se muestra cada día en donde, en nuestra carne y en lo que el mundo, ¿verdad?, pues plantea en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que desistamos en lo que Dios quiere. Díganme si no es una guerra conseguir un tiempo para leer la palabra y para orar. En estos tiempos que son tan ocupados, en la cual parece que la ocupación, ¿verdad?, es grande y parece que las horas del día no nos dan abasto. Y encontramos tiempo para hacer todo menos, ¿para qué? Para leer la palabra o para orar. Díganme si no. Solamente me pasa a mí. No nos pasa a todos. Nada extraño. Pero necesitamos pedir a Dios que nos dé el orden de las prioridades que tenemos para que podamos seguir combatiendo cada día. Si nosotros dejamos de leer la palabra, si nosotros dejamos de orar, si nosotros dejamos de tener comunión con Dios, esa guerra espiritual que tenemos ya es una batalla perdida. Y luego para levantarnos, díganme si no es difícil. Díganme si no es difícil levantar a un soldado que ha sido herido en el campo de batalla, que no se puede valer por sí solo. Y así pasa en nuestras vidas también. Si dejamos nosotros de tener comunión con Dios, hemos perdido la batalla espiritual y es muy difícil levantarse. Damos gracias por la gracia de Dios que nos ayuda, nos levanta, pero es difícil. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne empiezan a dominar en nuestra vida y es difícil hacer lo que el Espíritu quiere, ¿verdad? Por eso se nos hace tan difícil. Y por eso debemos de entender la guerra que tenemos y la lucha constante de la cual debemos de librar como hijos de Dios. Si volvemos a Efesios, me voy a adelantar un poquito porque si no se me va a ir el tiempo. ¿Ya tienen sueño? ¿No? ¿Hambre? ¿Sed? ¿Calor? Tal vez un poquito, ¿verdad? Hace un poquito de calor aquí adentro. Pero los aires no dan abasto, mis hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pero luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios conforme a la guerra que nosotros tenemos o la lucha que nosotros tenemos en contra del enemigo, en contra de Satanás? Todos saben, ¿verdad?, que Satanás es un espíritu, ¿verdad?, o mejor dicho, un ángel caído, ¿verdad?, del cual está en guerra en contra, ¿sí?, no de este mundo, porque el mundo le pertenece a él, ¿sí?, pero está en contra de cada uno de nosotros, los cristianos. Y es una lucha constante de la cual libramos cada día nosotros, ¿sí? Sabemos que Satanás no es omnisciente, que puede estar en todos los lugares, pero sí tiene legiones, ¿verdad?, de ángeles caídos que trabajan, ¿sí?, conforme a sus designios, que son designios malvados, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios? Porque dice que la corriente de este mundo, que nosotros andábamos en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, así se refiere a Satanás. Ahora, ¿de qué manera Satanás, ¿sí?, ataca nuestras vidas? ¿De qué manera Satanás, ¿verdad?, nos quiere hacer caer? Bueno, simplemente poniendo pensamientos en nuestra mente. Por eso siempre decimos, ¿verdad?, que el área, ¿verdad?, de batalla más grande que el cristiano tiene en nuestra mente son los pensamientos. ¿Sí? Y tal vez algunos de ustedes estén teniendo esa batalla ahora, ¿sí?, de la cual, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice una cosa y allí está, pero eso no es cierto. Es una batalla que tenemos todo el tiempo y por eso debemos de librarla. ¿Y qué es lo que nos aconseja la palabra de Dios? Miren, acompáñenme allí a Efesios capítulo 6, versículo 11. ¿Sí lo tienen? Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la palabra de Dios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice nuevamente, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. La palabra de Dios no niega de que tenemos una lucha, ¿verdad? Y esa lucha es una lucha espiritual, de la cual libramos en nuestra mente, en nuestra carne y la corriente de este mundo. La palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo dice que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿sí? Y esto hace referencia, ¿verdad?, a un soldado romano. ¿Han visto los soldados romanos de cómo se vestían aquellos que iban a la guerra? ¿Verdad? Pues tenían su casco, tenían todo su pectoral cubierto, pues tenían toda la armadura. Y eso es lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Dice, miren, pónganse toda la armadura de Dios. Todo lo que Dios les dé, ¿sí?, en sus vidas, conforme a su palabra y conforme a lo que Él les ha dejado, tome uno. ¿Para qué? Para que puedan atar al diablo. Eso es lo que nos manda la palabra. Para que puedan hacer guerra contra el diablo. No. Miren lo que dice la palabra de Dios. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Llénense de la palabra de Dios. Estén firmes en lo que Dios les ha dado. Pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando vengan pensamientos, cuando vengan ocasiones en las cuales nos quieran hacer caer, podamos estar como firmes. No de que te ato Satanás, no. Para que cuando venga un pensamiento que nos quiere desviar de la voluntad de Dios, yo diga, no, esta es la voluntad de Dios y así voy a estar y voy a permanecer. De esa manera podemos estar firmes. ¿Nos manda la Biblia a pelear contra el diablo? ¿No? Como muchos creen, ¿verdad? Pues la lucha espiritual. Porque fíjense lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir el día malo. Resistir al diablo. Resistir las acechanzas que vienen a nuestra vida. Y habiendo acabado todo, dice, siéntense a descansar. Cuando vino la tentación, cuando vino y salimos vencedores y dijimos, wow, Señor, gracias porque me has dado la victoria. Ahora es tiempo de descansar, Señor. Me voy a sentar y voy a dormir.
y ahora sí, le voy a dar gusto a mi carne. ¿Sabes lo que dice? ¿No? Y habiendo acabado todo, habiendo acabado la tentación, habiendo acabado y hemos podido vencer el pensamiento que nos quería desviar de la voluntad de Dios o hacer lo que a Dios no le agrada, ¿cómo debo de permanecer? Debo de permanecer firme haciendo lo mismo. Esa es de la única manera de la cual nosotros podemos seguir hacia adelante como cristianos y no caer. Resistiendo al diablo, resistiendo los pensamientos que vienen a nuestra cabeza, de la cual es una guerra constante, y estando firmes en todo momento. Y dice la palabra de Dios que aquel que cree de estar firme, ¿qué dice? Cuide de no caer. Que aun cuando nosotros creemos que estamos firmes, debemos de estar constantemente pidiendo a Dios que nos sostenga con su mano. Porque vendrán pensamientos aún de la nada, en la cual vamos a decir, ¿por qué yo estoy pensando esto? Es lo que el enemigo va poniendo, sí, en nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice de ponernos firmes, mantenernos en una posición en la cual estamos inamovibles. La batalla que todo hijo de Dios lucha es el de la mente. Y Satanás intenta mentir, distorsionar, engañarnos y apartarnos de la verdad. ¿No les ha pasado a ustedes, por ejemplo, estamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, y reaccionamos mal? Si hay una situación y reaccionamos mal. Y no viene ese pensamiento, ¿y para eso vas a la iglesia? ¿No eres que eres cristiana? Hablas mal y enseguida, pues, ¿esas son las palabras de un cristiano? ¿Para qué pierdas el tiempo allí, siendo la iglesia, si sigues siendo igual que todos? ¿Y qué es lo que intenta hacer eso en nuestra mente, en nuestro corazón? Desalentarnos. Si no estamos firmes, ¿qué decimos? Sí, es cierto, ¿para qué voy a la iglesia? Soy un hipócrita. Aprendo de la palabra de Dios, pero veo que en mi vida no avanzo. Sigo cometiendo los mismos errores. Y allí está, es verdad. No vayan más a la iglesia. Y no solamente eres tú, sino también otros hermanos por ahí, que también dicen que son muy santos, pero míralos. Y trae desaliento a nuestro corazón. Pero eso sucede cuando no estamos firmes. Cuando nosotros entendemos de que seguimos siendo hombres y mujeres débiles en nuestra carne y en nuestro ser, cuando nosotros comprendemos de que aún seguimos fallando y que la obra que Dios ha comenzado la continúa haciendo todos los días y que no somos hombres perfectos ni mujeres perfectas, sino que estamos siendo perfeccionados, cuando yo realmente entiendo la gracia de Dios y el poder de Dios que está operando en mi vida, es allí cuando viene ese pensamiento y yo digo, sí, es verdad, he fallado. Pido perdón y sigo hacia adelante y permanezco firme en mi convicción en esa vida a Dios. Sabiendo y entendiendo que Dios me está enseñando y Dios me está transformando. Que la transformación que Dios comenzó en mi vida y en mi corazón no se va a terminar hasta el último día de mi vida. De que voy a seguir siendo tentado y que voy a seguir fallando, pero en medio de la falla voy a reconocer mi pecado, me voy a arrepentir y voy a seguir hacia adelante. Porque ¿quién de nosotros podemos decir yo soy perfecto para seguir a Dios? Ninguno. No hay absolutamente nadie. Pero si no estamos firmes, si no estamos llenos de la palabra y en comunión con Dios, viene el enemigo allí y nos susurra al oído y nos dice, mira, no pierdas el tiempo ya más. No pierdas el tiempo en hablar de tu esposa o tu esposo porque ya no quieres saber nada. Pero ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Yo voy a seguir en la brecha, voy a seguir hablándole a mi esposo o mi esposa de la palabra de Dios y de cuánto Dios lo ama. Y voy a seguir orando porque sé que si pido conforme al corazón de Dios, voy a obtener lo que Dios quiere y lo que estoy pidiendo. Y allí continúo hacia adelante. Satanás y sus demonios buscan vencernos por medio de pensamientos engañosos para que lleguemos a desistir de nuestra vida como hijos de Dios. Escuchen bien. Y si fuera posible llevarnos al pecado.
Esa es la lucha que tenemos todos los días, mis hermanos. Satanás nos quiere llevar cada día a pecar. Miren, Job, capítulo 2, versículo 9. Job, capítulo 2, versículo 9. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Job, verdad? Aquel hombre que era un hombre íntegro, ¿verdad? Pero pues de un día a otro le fue quitado todo lo que tenía, sus pertenencias, sus hijos. Sin embargo, estaba su esposa allí con él. Y dice allí su esposa, entonces le dijo su mujer, ¿a quién? A Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job en sus labios. Fíjense en la integridad de Job, pero fíjense en de qué manera, ¿verdad? Él fue tentado. Y muchas veces Dios va a utilizar personas para que hagamos justamente lo que la esposa de Job le dice. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ya, deja de desistir en el camino de Dios. Deja de desistir de que Dios es bueno. No, mira, nos ha quitado todo. No tienes más tus pertenencias, tus hijos los has llevado. ¿Ese es el Dios tan bueno que tú predicas? ¿Es el Dios tan bueno en el cual tú tienes fe? Y a veces pasa dentro de nuestras vidas también. Cuando estamos en situaciones difíciles y viene alguien y nos dice, pero mira tu matrimonio, mira cómo está tu familia, ¿para qué vas a la iglesia? Maldice a Dios y muérete, le dice. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado como cualquier mujer necia que no tiene entendimiento. Dice que recibiremos lo de Dios, el bien y no el mal. O sea, que recibiremos lo bueno de Dios y lo que Dios permite que pase en nuestra vida, que parece malo, no lo vamos a recibir. Fíjense en verdad la firmeza de Job en medio de toda esta situación. Y así debemos de ser nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de estar firmes. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos difíciles. Nos levantaremos cada día y tendremos esa guerra en la cual necesitamos permanecer. Aunque no veamos la respuesta a nuestras oraciones, mantenernos firmes. Aunque muchas veces viene el pensamiento de decir, ya no ores más por tu esposo o tu esposa, ya es un caso perdido. Tus hijos, ¿qué? ¿No ves que ahora sí están cada vez más lejos de Dios? ¿Pero qué? ¿Tomaremos solamente el bien de Dios y el mal no? No. Seguiremos intercediendo, seguiremos hacia adelante, seguiremos firmes. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre nos quiere hacer desistir de la voluntad de Dios. Requiere valor, mis hermanos, determinación y oración, para que podamos nosotros verdaderamente seguir esta lucha constante y perseverante. Requiere valor y determinación, y por eso como cristianos debemos de permanecer en el poder de Dios y usar la armadura que Él nos ha provisto. Es de la única manera. Escuchen bien, si nosotros decimos yo quiero vivir y voy a salir vencedor en mis fuerzas, en mi vida cristiana, pues ya has perdido la batalla. Por eso Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. La palabra fortalecer quiere decir ser capacitados. Ser capacitados ¿en quién? En el Señor. ¿Y de qué manera nosotros vamos a ser capacitados? ¿Mirando la televisión? ¿Descansando? Vamos a ser capacitados cuando andamos en la palabra de Dios, cuando buscamos de su presencia. Allí es cuando Dios nos va a capacitar a nosotros para que podamos estar fuertes. Por eso dice, fortaleceos en el Señor
y en el poder. La palabra poder quiere decir la potencia, quiere decir el poder controlador de Dios en mi vida. Quiere decir que cuando yo me voy capacitando en el Señor, Dios me va dando la fuerza y el poder que necesito para poder estar firme cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo y ponga pensamientos en mi mente que me quieren hacer desviar de lo que Dios quiere. Es de la única manera. Por más que busquemos teorías y formas y diferentes formas, es de la manera en la cual un cristiano puede permanecer y puede ganar la batalla, esa lucha constante que tienen nuestras mentes y nuestros corazones. Y por eso debemos de cuidar. Cuidado cuando dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios y en nuestro pensamiento dice, yo estoy bien, porque allí el enemigo está trabajando y te está diciendo, tú estás bárbaro así, así permanece, estás súper, está bien, sigue así. Y yo te digo, por eso en Efesios nos dice claramente, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos santificados, ¿verdad? Y la palabra santificar quiere decir apartarnos para Él y procurar cada día, ¿verdad?, vivir de una manera mejor. Pero esa capacitación, esa santificación, Dios la hace, ¿sí?, por medio de la guerra espiritual. Es por medio de esas guerras espirituales que Dios nos va santificando a cada uno de nosotros y nos va limpiando y nos va mostrando. Mientras Dios nos hace conforme a la imagen de Cristo y nos santifica, vendrán luchas espirituales a nuestras vidas para mostrarnos en qué áreas nosotros necesitamos fortalecernos cada día más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de mirar distorsionadamente nuestra condición. Como les decía, ¿verdad? Nosotros decimos, no, pero yo estoy bien en el camino del Señor. Sí, pero nunca leo la Biblia y nunca oro, pero estoy bien, estoy fortalecido en victoria. En victoria está el diablo, en tu vida. Y si permites que siga trabajando así, pues vas a vivir una vida miserable. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor, cada situación que pasa en nuestra vida, el Señor nos va a dar una lección y nos va a hacer crecer cada día más. Por eso allí en Colosenses capítulo 1, versículo 10, Colosenses capítulo 1, versículo 10, y yo voy a ir terminando, mis hermanos. Yo no tengo la traducción lenguaje actual y dice así: así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y le agradarán al hacer toda clase de buenas acciones y al aumentar su conocimiento de Dios. Por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades, así con gran alegría. ¿Se dan cuenta? Podremos vivir conforme al Señor cuando seamos fortalecidos en Él. Y por el poder de Él nosotros cobraremos nuevas fuerzas. ¿Para qué? Para poder soportar todas las dificultades con gran alegría. Pero debemos de ir a la fuente de la cual obtenemos ese poder. Es allí en Dios, es allí en su presencia en que vamos a poder ser fortalecidos. Por eso debemos de entender que nuestras armas no son materiales, sino que son armas espirituales con las que libramos la verdadera guerra espiritual. ¿Y de qué manera? Llenos de la palabra de Dios. Llenos de la palabra de Dios, de la oración y de la comunión con Él. Pablo decía a los corintios, pues, aunque andamos en la carne, aunque seguimos viviendo en esta carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir? No combatimos nosotros nuestra fuerza carnal.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Dónde es la guerra espiritual que nosotros tenemos más grande? En nuestra mente. Por eso la palabra de Dios nos dice que nuestras armas de milicia no son carnales, sino que son poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para poder destruir fortalezas que se generan ¿dónde? En nuestra mente. Para poder destruir todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde? En nuestra mente. Llevando cautivo todo pensamiento ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Nuestra mente otra vez. La guerra más grande que tenemos, el campo de batalla más grande es nuestra mente. Por eso debemos de llenarnos de la palabra de Dios y nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre, el varón, que medita en la palabra de Dios de día y de noche, que se deleita en la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. ¿Por qué dice? Porque será como un árbol plantado junto a la corriente de agua, que dará fruto. ¿Por qué es bienaventurado aquel hombre? Porque medita en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir meditar? Estoy pensando todo el día lo que la palabra de Dios me enseña. Medito en sus dichos, medito en versículos, medito en salmos, medito en la palabra de Dios. Entonces voy a ser un hombre bienaventurado. ¿Y lo asemeja a qué? A un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Un árbol que está firme, un árbol que está fuerte, un árbol que permanece y que da fruto. De esa manera es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero ahora, ¿en qué meditamos nosotros como hijos de Dios? ¿Meditamos en la palabra de Dios de día y de noche? ¿Meditamos en los resultados del partido de fútbol? ¿O de lo que no le hicimos al carro y tenemos que hacerlo? No, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Memorízate salmos, memorízate la palabra de Dios, porque esa va a alimentar y te va a permitir estar firme. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, en los Corintios le dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Allí Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. La verdad. Por eso allí Efesios nos dice, tomen el yelmo de la salvación y la espada de qué? Del Espíritu. ¿Qué es qué? La palabra de Dios. ¿De qué manera un soldado pelea? ¿Con su casco? No, el casco lo protege. Pero la espada ataca. Por eso dice, llénense de la palabra de Dios. Llénense, porque es la espada que ustedes van a tener, ¿para qué? Para poder combatir. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra. La palabra nos prepara y nos da confianza en la batalla que libramos, mis hermanos. Y es una defensa en contra del enemigo. Yo les invito a ponerse de pie. ¿O quieren que les siga predicando? Tengo más, Necesitamos, mis hermanos, llenarnos de la palabra de Dios, porque es de la única manera que nosotros vamos a poder estar firmes en contra de las acechanzas del diablo, en contra de nuestra carne, en contra de todo lo que nos quiere desviar a nosotros de hacer la voluntad de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros seamos capacitados. Sin duda que todos vamos a librar batallas espirituales, eso sin duda. Y entendamos que la batalla espiritual, ¿verdad?, no es como muchos de nosotros creíamos, que estábamos al diablo, que sus demonios y todo, te reprendo, Satanás, ¿no? Esa es nuestra mente, esos son nuestros pensamientos, esa es nuestra voluntad, esa es nuestra carne, nuestros deseos, y a veces tan sutiles que nos apartan de la voluntad.
darnos cuenta. Nos queremos hacer acordar, decimos, wow, ¿por qué estoy donde estoy? Bueno, porque con sutileza Satanás, ¿verdad?, ha obrado en nuestra mente, en nuestro corazón, y no nos hemos dado cuenta, y hemos bajado de las armas, hemos bajado de nuestra defensa, y hemos permitido que trate en nuestra vida. Pues tristemente no podemos, ¿verdad?, mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque nuestras armas no son carnales. Cierra tus ojos allí. Debemos de reconocer que como hijos de Dios necesitamos la fuerza de Dios para librar esta batalla. Muchos de ustedes tal vez ahora en este momento están teniendo esa batalla en sus mentes, pensamientos que tal vez el enemigo quiere poner para no creer en la palabra, lo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros. Tal vez a lo largo de cada día tenemos esos pensamientos que nos llevan lejos de Dios y que entendemos que no nos llevan a hacer la voluntad de Dios. Debemos entender que nuestra lucha es constante y sin cesar. Y que como hombres y mujeres debemos estar firmes y preparados para librar esta batalla. El salmista decía: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Puedes decir tú lo mismo? Puedes decir: Señor, tú eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar, Señor? ¿De quién? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y de la única manera que podemos estar confiados es estar llenos de la palabra de Dios y creyendo a ese Dios tan poderoso y tan grande que tenemos. Que cuando se levanten enemigos, que cuando se levanten angustiadores, que cuando se levanten pensamientos en nuestra vida, nuestro corazón no tema, sino que esté firme, sabiendo que estamos confiados no en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Dile: Señor, yo entrego mi vida, mi corazón, Señor, y te pido que me ayudes en mis debilidades, Señor. Entiendo que tengo una guerra cada día constante con la corriente de este mundo, Señor, con mi carne y el enemigo que día a día acechan para poder derribarme, Señor. Pero me levanto en tu fuerza, Señor, ceñido de tu palabra, bendito amado, para poder hacer frente cada día, estando firme, Señor, sabiendo que vendrán las tentaciones, vendrán los tiempos difíciles, pero tú, Señor, me mantendrás firme cuando yo, Señor, esté confiado en ti cada día. Que tu palabra, Señor, sea mi alimento, Señor, tu palabra sea mi alimento de día y de noche, y mi meditar en ella, Señor, llenando mi mente, mi corazón de tu palabra, que es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, que alumbra mi entendimiento, Señor. Tu palabra que me da fuerzas, me permite conocerte y conocer quién eres tú, el Dios de todo poder. Y en ti, Señor, saber que soy más que vencedor. Yo te pido, Padre, por tu iglesia, Señor, por tus hijos, por cada uno de los que están aquí, para que tú les des la fuerza, Señor, y les ayudes. Tú conoces los corazones, tú conoces las debilidades, tú conoces, Señor, la guerra en los corazones y en la mente de cada uno de nosotros. Que no hay absolutamente nada que podamos ocultarte a ti, Señor. Mas, sin embargo, yo te pido, Padre, que haya este entendimiento, Señor, en cada uno de nosotros. Que tú nos has dado la vida eterna, Señor, y no hay absolutamente nada que nos pueda arrebatar de tu mano. En ti estamos seguros. Pero sabemos que esta lucha, Señor, debemos de librarla cada día. Y queremos fortalecernos, Señor, para caminar hacia adelante. Para que nos podamos presentar como obreros aprobados delante de ti, Señor, aquel día que tú nos llames a la presencia tuya. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes, aquellos que no pudieron venir, Señor. Y se han levantado, Señor, fortalezas en nuestra mente, Señor. Si se han levantado argumentos, Padre, para no servirte, para no hacer tu voluntad, Señor, en nuestros corazones, derríbalos, Señor, por medio de tu palabra.
por medio de tu Espíritu, Señor. Que como pueblo, Señor, podamos cada día, Señor, vivir para ti, agradándote en todo. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre hablas en nuestras vidas. Jamás tu consejo, Señor, llega tarde, sino que es acertado, Señor, porque tus tiempos son perfectos. Y te damos la alabanza, Señor, la exaltación a ti, porque vive, reina, Señor, por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor. Nos sometemos bajo tu poderosa mano, sabiendo, Señor, que bajo tus alas, Señor, estamos seguros y confiados. Y tú, Señor, nos sostendrás. Torre fuerte es el nombre de Jehová, dice su palabra. Y en ti, Señor, nos refugiamos en esta tarde y cada día de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, ponemos a nuestra familia, a nuestros hijos. Esta semana que ha comenzado, Señor, nos ponemos en ti. Cuídanos, guárdanos. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a poder vencer la tentación, Señor, y los pensamientos que vengan, que puedan ser derribados, Señor, con tu palabra en nuestras vidas. Damos gracias por todo y en todo, bendito amado, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, a quien alabamos y bendecimos con todo nuestro ser. Gracias, Señor, gracias. Su pueblo dice amén, amén y amén. Demos un fuerte aplauso a Dios.